Washington acaba de recibir una respuesta que no esperaba. No fue con gritos, no fue con insultos, no fue con una amenaza militar, fue con algo mucho más poderoso, un documento, un tratado, un acuerdo que Estados Unidos firmó con su propio nombre, el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y aquí está lo más fuerte, ese tratado que durante años fue presentado como una victoria de Washington, hoy puede convertirse en el escudo más importante de México frente a las presiones de Estados Unidos. Porque cada amenaza de arancel, cada advertencia comercial, cada intento de presionar a México desde la frontera tiene que pasar por una realidad que muchos olvidan. Estados Unidos también está obligado por las reglas que firmó, y México lo sabe, Sheinbaum lo sabe, y por eso la respuesta no fue desesperada, fue calculada, fría, legal y estratégica. En este video vamos a explicar cómo funciona ese escudo. ¿Por qué el TEMEC puede frenar medidas unilaterales? ¿Por qué México tiene más fuerza económica de la que muchos imaginan? ¿Y qué puede pasar si Washington decide tensar la cuerda? Quédate hasta el final, porque esto no es solo comercio, esto puede afectar el precio del dólar, los empleos, la inversión y el futuro económico de México. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos tuvo una lógica muy clara. Washington presionaba, México respondía, Estados Unidos ponía condiciones, México intentaba acomodarse. No siempre fue igual, no siempre fue sin resistencia. Pero el patrón general era evidente. El país más poderoso empujaba y México buscaba no romper la relación. Pero ahora algo cambió. Cuando llegaron nuevas amenazas de aranceles, cuando se habló de presión fronteriza, cuando se volvió a usar el comercio como herramienta política, la respuesta mexicana no fue la de antes, no fue pánico, no fue improvisación, no fue correr a pedir permiso, fue otra cosa. México señaló el tratado, señaló las reglas y dejó claro un mensaje. Si alguien viola el TEMEC, habrá consecuencias dentro del propio marco legal que los tres países firmaron. Eso cambia todo, porque ya no estamos hablando solo de fuerza política, estamos hablando de derecho internacional, de comercio, de arbitraje y de reglas que Estados Unidos también tiene que respetar. El TEMEC entró en vigor en julio de 2020, sustituyó al viejo TLCAN que había marcado la relación comercial de América del Norte desde 1994. Pero el TEMEC no es solo un acuerdo para vender y comprar productos, es un sistema de reglas, un marco legal, un mecanismo que define cómo deben resolver sus diferencias México, Estados Unidos y Canadá. Y una de sus partes más importantes es el capítulo 31. Ese capítulo establece mecanismos de solución de controversias. En palabras simples, si un país considera que otro está violando el tratado, puede activar un proceso formal. Primero hay consultas, luego puede formarse un panel, y ese panel analiza si la medida cumple o no con el tratado. Esto no es un detalle técnico, es el corazón del escudo. Porque si Estados Unidos intenta imponer medidas comerciales que contradicen el TEMEC, México no solo puede quejarse, puede activar mecanismos, puede llevar el caso a revisión, puede buscar una resolución formal y si se determina que hubo violación, el propio sistema permite respuestas proporcionales. Ese es el punto que Washington no puede ignorar. El TEMEC no es una sugerencia, es un tratado firmado y los tratados firmados tienen consecuencias. Aquí aparece una ironía enorme. El TEMEC fue impulsado y firmado durante el primer gobierno de Donald Trump. Trump lo presentó como una mejora frente al TLCAN, como un acuerdo más fuerte, como una victoria para Estados Unidos. Pero al fortalecer el tratado, también fortaleció las reglas. Y esas reglas no protegen solo a Estados Unidos, también protegen a México, también protegen a Canadá. Eso significa que cuando Washington intenta usar presión comercial unilateral, no opera en un vacío, opera dentro de un marco que su propio gobierno negoció. Y esa es la parte que hace esta historia tan importante. México no está inventando una defensa, está usando el sistema que ya existe, el sistema que Estados Unidos aceptó, el sistema que Washington firmó, y ahí está la fuerza de la estrategia mexicana. No necesita gritar más fuerte, solo necesita conocer mejor el terreno. Vamos a ponerlo claro, imagina que Estados Unidos anuncia un arancel fuerte sobre productos mexicanos, por ejemplo, autos, autopartes, productos agrícolas o manufacturas. Antes, una amenaza así podía provocar una crisis inmediata, mercados nerviosos, llamadas urgentes, presión diplomática, pero bajo el TEMEC, México tiene una ruta, puede activar consultas, puede argumentar que la medida viola compromisos del tratado, puede solicitar un panel y puede llevar el caso al terreno legal. Eso no significa que todo se resuelva en un día, no funciona como una película. No hay un juez que golpea la mesa y cambia todo en 5 minutos, pero sí existe un proceso, y ese proceso importa, porque transforma una amenaza política en una disputa legal. Y cuando una amenaza entra al terreno legal, ya no depende solo del poder bruto, depende de reglas, de textos, de pruebas, de compromisos firmados, y ahí México tiene margen, ese es el escudo.
Pero el TMEC no es la única defensa. Hay otra pieza, una pieza que Washington entiende muy bien, la interdependencia económica. México no es un socio menor para Estados Unidos. México es uno de sus principales socios comerciales. En años recientes, el comercio entre ambos países ha alcanzado cifras históricas. Y en 2025, el intercambio de bienes entre México y Estados Unidos superó los $870,000 millones, según datos comerciales reportados por fuentes oficiales y especializadas. Esto no es poca cosa, es una relación económica gigantesca. Automóviles, autopartes, equipo eléctrico, alimentos, energía, tecnología, manufactura. Millones de empleos dependen de que esa relación siga funcionando. Y aquí está el punto clave. No solo dependen empleos mexicanos, también dependen empleos estadounidenses. Por eso una guerra comercial no golpearía solo a México, golpearía también a Estados Unidos. Y eso cambia la negociación. La industria automotriz es el mejor ejemplo. Hoy, un auto que se vende en Estados Unidos no es simplemente estadounidense o mexicano, es norteamericano. Sus piezas cruzan fronteras. Sus componentes pueden pasar varias veces entre México, Estados Unidos y Canadá antes de que el vehículo esté terminado. Arneses eléctricos, motores, transmisiones, sistemas electrónicos, asientos, sensores, todo forma parte de una cadena integrada. Por eso, si se impone un arancel fuerte o se interrumpe el flujo comercial, el daño no se queda de un lado de la frontera, se reparte y puede sentirse rápido en fábricas, en precios, en consumidores, en trabajadores, en plantas de estados como Michigan, Ohio, Kentucky o Tennessee. Una decisión tomada en Washington puede terminar afectando a trabajadores estadounidenses que dependen de componentes producidos en México. Ese es el punto que vuelve tan delicada cualquier amenaza comercial, porque la economía real no funciona como un discurso de campaña. La economía real está conectada y cuando jalas un hilo se mueve toda la red. La agricultura es otro frente clave. México vende a Estados Unidos productos fundamentales: aguacate, tomate, berries, pimientos, pepinos, frutas y verduras que llegan todos los días a supermercados estadounidenses. Pero la relación también funciona al revés. México compra productos agrícolas de Estados Unidos: maíz amarillo, soya, trigo, carne de cerdo, productos que salen de estados donde el voto rural tiene un peso político enorme: Iowa, Nebraska, Kansas, Illinois. Si el conflicto comercial escala, México puede responder de forma selectiva, y eso no sería simbólico. Podría golpear sectores muy específicos, sectores con influencia política, sectores que presionan a sus propios representantes. Por eso los aranceles son un arma peligrosa, porque una vez que se activan, nadie controla completamente las consecuencias, ni México ni Estados Unidos. Aquí entra la estrategia mexicana. Y lo más importante es el tono. Sheinbaum no ha construido su respuesta sobre gritos, ni sobre amenazas vacías, ni sobre discursos para encender emociones. La respuesta ha sido más fría, más institucional, más diplomática. Cooperación sí, coordinación sí, subordinación no. Ese mensaje es importante porque marca una línea. México no está diciendo que no quiere trabajar con Estados Unidos. México está diciendo que quiere trabajar desde el respeto, desde reglas, desde tratados, desde soberanía. Y eso es muy distinto, porque si México responde con puro enojo, pierde margen. Si responde con miedo, pierde autoridad. La estrategia es mantenerse firme sin romper la mesa. Y eso, en política internacional, es mucho más difícil de lo que parece. Aquí se juntan las dos piezas. Primera pieza, el TMEC. Segunda pieza, la interdependencia económica. Si Washington presiona con aranceles, México puede responder legalmente. Si México responde legalmente, puede hacerlo con medidas proporcionales. Y si esas medidas se diseñan bien, pueden impactar sectores sensibles en Estados Unidos. Eso crea una especie de trampa estratégica, no porque México sea más poderoso que Estados Unidos. No lo es. La diferencia de poder sigue siendo enorme. Pero México no necesita ser más fuerte en todos los terrenos. Solo necesita hacer que el costo de presionarlo sea demasiado alto. Ese es el cambio. Antes, Washington podía pensar que presionar a México era barato, ahora no, porque cada presión puede activar consecuencias legales, económicas, políticas, y eso obliga a Estados Unidos a calcular mejor cada movimiento. Esto no solo importa para México, Canadá también forma parte del TMEC y cualquier precedente que se establezca afecta a los tres países. Si México logra defender el tratado con firmeza, también fortalece el marco que protege a Canadá, y si Estados Unidos ignora el tratado, también envía una señal peligrosa a Ottawa. Por eso el tema es continental. No se trata solo de una pelea México contra Washington, se trata del futuro de América del Norte como bloque económico. Si el TMEC se respeta, la región gana estabilidad. Si el TMEC se debilita, todos pierden certeza. Y la certeza es una de las cosas más importantes para la inversión. Las empresas no invierten miles de millones de dólares en una región donde las reglas pueden cambiar por una declaración política. Necesitan estabilidad, necesitan reglas, necesitan confianza, y eso es justo lo que está en juego. América Latina también observa, porque durante años muchos países de la región han enfrentado la misma pregunta: ¿cómo negociar con una potencia sin perder autonomía? ¿Cómo cooperar sin subordinarse? ¿Cómo integrarse económicamente sin quedar atrapado? México está mostrando una posible respuesta.
respuesta, no con aislamiento, no con ruptura, no con discursos vacíos, sino usando tratados, usando datos, usando su posición económica, usando diplomacia. Eso convierte a México en un caso que otros países miran con atención, porque si México logra defender sus intereses dentro de una relación tan desigual, demuestra que la soberanía también puede defenderse con herramientas legales y económicas, no solo con discursos. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Tiene tres caminos. El primero, negociar dentro del marco del TEMEC. Es el camino más racional. Mantiene el comercio, evita una guerra económica, protege empleos en ambos países y permite resolver diferencias sin romper la relación. El segundo, presionar con medidas agresivas. Ese camino puede sonar fuerte en campaña, pero en la práctica abre disputas legales, genera incertidumbre, presiona mercados y puede provocar represalias. El tercero, tensar tanto la relación que se ponga en duda el futuro del TEMEC. Ese es el escenario más peligroso, porque afectaría cadenas de suministro completas, golpearía inversión, podría encarecer productos y dañaría la confianza en América del Norte. Por eso, aunque el discurso político pueda sonar explosivo, los incentivos económicos empujan hacia la negociación, no porque haya buena voluntad necesariamente, sino porque el costo de romper todo es demasiado alto. México no eliminó la simetría con Estados Unidos. Eso sería falso. Estados Unidos sigue siendo una potencia económica, militar y política mucho mayor. Pero México sí tiene hoy más herramientas que antes. Tiene el TEMEC, tiene una posición comercial estratégica, tiene cadenas de suministro integradas, tiene capacidad de respuesta legal y tiene una economía que Estados Unidos no puede ignorar sin dañarse a sí mismo. Eso es lo que cambió. México ya no está simplemente esperando la presión, está construyendo una respuesta y esa respuesta no depende de una frase fuerte, depende de reglas, de comercio, de datos, de diplomacia y de saber exactamente dónde está parado. En los próximos meses hay que observar tres cosas. Primero, si Estados Unidos mantiene las amenazas de aranceles o las transforma en negociación formal. Segundo, si México activa o fortalece mecanismos legales dentro del TEMEC ante medidas concretas. Tercero, cómo reaccionan los mercados, la inversión y el tipo de cambio. Porque este tema no se queda en conferencias o declaraciones, puede llegar a tu bolsillo, al precio del dólar, al costo de productos importados, a la estabilidad de empleos ligados a exportaciones y a las decisiones de empresas que evalúan invertir en México. Por eso este tema importa. Aunque parezca técnico, aunque suene lejano, el TEMEC no es solo un tratado, es parte de la economía diaria de millones de familias. Quédate con esto, México no está enfrentando a Estados Unidos solo con discurso, lo está haciendo con un tratado, con reglas, con comercio, con interdependencia y con una estrategia que busca convertir la relación económica en una herramienta de defensa. El TEMEC no elimina los riesgos, no resuelve todos los problemas, no garantiza que Washington no presione, pero sí cambia el costo de esa presión y cuando el costo cambia, la negociación también cambia. Ese es el punto. México no necesita gritar más fuerte, necesita sostener mejor su posición y hoy tiene más herramientas para hacerlo que en cualquier otro momento reciente de la relación bilateral. Ahora la pregunta es, ¿este escudo será suficiente o la presión de Washington terminará forzando ajustes más duros? Te leo en los comentarios. Suscríbete a NotiMX si quieres análisis claro, directo y con contexto sobre México, Estados Unidos y las decisiones que pueden cambiar nuestra economía. Activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite entender por qué el TMC no es solo un tratado comercial. Esto fue NotiMX. El futuro económico de México se está jugando también en los documentos que muchos no leen y nosotros vamos a estar aquí para explicártelo con datos, contexto y claridad. Nos vemos en el próximo video.